Bueno, vamos a empezar con la clase en la cual vamos a ver el tema de drenaje de absceso. Para poder empezar con este tipo de drenajes y de absceso debemos definir primero qué es un absceso. El absceso se define como una colección de pus localizada en una zona anatómica concreta, formada por restos de leucocitos degradados, bacterias, tejido necrótico, exudado inflamatorio y rodeado de una zona de tejido inflamatorio, fibrina y tejido de granulación. Podemos ver también que dentro de la etiología es necesario que entren en contacto con el tejido gérmenes del exterior. Esto quiere decir de que para que se forme este tipo de absceso tiene que haber una migración o tiene que haber algún tipo de colonización de bacterias no saprófitas del lugar donde se va a formar el absceso. Que este tipo de absceso se va a formar ya sea por una alteración en la piel debido a una herida, erosión, punción, incluso contusiones. Pero también pueden llegar por contigüidad a través de conductos anatómicos naturales. Aquí vienen a los abscesos perianales. Bueno, cabe recalcar, cuello y axilas, los abscesos no van a ser debidos a una herida, sino estos van a ser debidos a una obstrucción de glándulas sebáceas o apócrinas que van a causar este tipo de abscesos. El germen más frecuentemente implicado, el Staphylococcus aureus, siempre. Segundo, la familia de los estreptococos, y gérmenes anaerobios pueden estar presentes en caso de tejidos poco oxigenados. Claro ejemplo pueden estar directamente en abscesos de tipo cervical, abscesos de tipo glúteo, abscesos de tipo perianal, donde no hay bastante tejido, no hay bastante oxígeno y estos se van a venir a complicar. Todo absceso siempre sabemos de que es una masa dolorosa. El paciente viene por dolor, ya sea en cualquier parte o región del organismo. Este tema es bastante amplio, por eso solamente es un tema general, en el cual nos va a dar la característica de un absceso. Cualquier paciente que venga por un absceso, ya sea perialveolar dentario, sea cervical, sea glúteo, sea perianal, sea un absceso hepático, un absceso pulmonar, de diferente etiología, este viene por dolor. Y ese dolor, si son abscesos que van a estar en contacto con la piel o cutáneos, estos van a ser masas fluctuantes, dolorosas. Y obviamente, debido a que hay pus y hay un proceso inflamatorio bastante, vamos a tener los signos inflamatorios locales, los signos de Celsius. Vamos a tener una piel brillosa, vamos a tener una piel caliente, vamos a tener una piel, incluso algunos pacientes refieren de que late. Entonces hay que detectar la fluctuación. La fluctuación se dice que es una sensación táctil del líquido a la palpación exterior del absceso. Bueno, si nosotros podemos diagnosticar, identificar, incluso si podemos llegar a con la palpación directamente a medir o a evidenciar el tamaño de un absceso, entonces tenemos que drenarlo, ya que, como dice el viejo refrán, o sea, absceso drenado, absceso curado. Si nosotros no lo drenamos, ese absceso jamás se va a curar. Entonces, para que podamos drenarlo, siempre tiene que haber una masa purulenta accesible. El tratamiento debe ser su evacuación física. El uso de antibióticos sistémicos es de dudosa eficacia, por lo que suele ser una medida coadyuvante. Esto bien claro, o sea, los antibióticos sistémicos es de dudosa eficacia. ¿Esto por qué? Normalmente ya en las últimas guías que salieron de uso de antimicrobianos, que sacaron este año, el 2018, nos dice de que solamente se deben usar antibióticos cuando hay una repercusión sistémica, es decir, cuando ya tenemos un sistema de respuesta inflamatoria sistémica en el cual ya vamos a ver algún tipo de signo de sepsis para poder utilizar antibióticos.
En caso de que no se presenten eso, podemos irnos con otro tipo de tratamientos, otro tipo de antibióticos no tan fuertes. Pero, obviamente, nosotros al ver los abscesos utilizamos una terapia empírica. ¿Y cuáles son los antibióticos que empleamos? Amoxiclav o amoxicilina más ácido clavulámico 500 o 1000 miligramos en 125 miligramos de ácido clavulámico endovenoso cada 8 horas. La cloxacilina, 1 gramo endovenoso cada 6 horas y macrólidos en pacientes alérgicos. ¿Cómo se realiza este procedimiento? En este caso tenemos que hacer un lavado, desinfección de la zona, hacer la asepsia y antisepsia, ya sea con alcohol llevado o iodopovidona. Posteriormente se realiza una anestesia local de la zona. Se tiene que hacer con un anestésico sin vasoconstrictor, es decir, sin epinefrina, pues este puede aumentar la necrosis de los tejidos infectados. Cabe recalcar que la anestesia es solamente para anestesiar la parte de la piel donde se va a hacer la incisión. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos hacer un bloqueo en todo esto, es muy complicado, porque debido a que está todo el tejido inflamado y es un absceso y hay débito purulento, como dicen los anestesiólogos, no te va a agarrar la anestesia. ¿Por qué? Porque todo está inflamado. Entonces solamente se va a venir a bloquear la parte superficial de la piel donde va a ser el corte. La incisión que nosotros hacemos tiene que ser en la zona de máxima fluctuación del absceso. Tenemos que evitar que la zona del tejido inflamatorio circundante muy vascularizado, ya que como está inflamado va a sangrar bastante. Entonces debemos de evitar eso o tener un control con electrocauterio en este caso. Se tiene que hacer una incisión amplia con el fin de garantizar una correcta y completa salida de la pus. Hay que evitar exprimir en sentido vertical, es decir, apretar. Debemos hacer se podría decir, un drenaje o hacer la presión en sentido transversal para que pueda obviamente salir por la incisión que hemos hecho. Porque si nosotros empujamos el absceso, hacemos el efecto de reloj de arena, que hacemos de que se drene interiormente o a planos profundos. Posteriormente al drenaje debemos de hacer el debridamiento. El debridamiento significa de que tenemos que hacer una limpieza, porque no todos los abscesos es como drenar algún quiste o drenar algo que es agüita. Los abscesos, por toda su complejidad y por todo el absceso, y según el tiempo, estos se hacen tabiques y son tabiques fibrosos. Entonces el debridamiento significa de que tenemos que limpiar toda la pared donde estaba el absceso, con el objetivo de romper los tabiques que se haya podido formar y eliminar los restos de tejido necrótico fibrina. Si no eliminamos esto, se te va a volver a formar el absceso y va a haber recurrencia. Entonces el objetivo es que en el interior de la cavidad quede el mayor tejido sano posible. Posterior a eso se realiza lavado de la cavidad. El lavado de cavidad se hace primero con suero fisiológico. Esto también te ayuda bastante para ver que no haya más tejido necrótico o fibrina o algo. Y posteriormente se va a lavar con una mezcla al 50% de agua oxigenada y povidona iodado o iodopovidona. Esta es la solución polaca, que en algunos centros se la nombró así, la cual tiene la característica de que uno, te hace una buena asepsia, segundo, te controla la hemostasia y tercero, es muy bueno debridando tejidos y te rompe este tipo de barreras. Entonces te hace un debridamiento, se podría decir químico, y con la presión. Entonces el debridamiento y el lavado con agua oxigenada y iodopovidona suele ser de los pasos más dolorosos del proceso. Sí duele por la presión que uno va a hacer, pero si uno lo libera directamente y sigue limpiando, casi prácticamente no duele. Pero es uno de los mejores procedimientos para que tengamos una cavidad totalmente limpia. Posteriormente muchos hacen de dejar un drenaje Penrose, para que siga saliendo este tipo de débito que se podría formar o si queda algún tipo de débito seroso.
Algunas personas sí, otras personas no. En mi caso, prefiero dejar, si es una herida bastante amplia, si es una herida bastante pequeña. Pero si nosotros hacemos una herida grande, entonces no es necesario dejar un drenaje, porque este va a estar abierta y vamos a seguir haciendo las curaciones y vamos a ir viendo cómo va granulando el tejido. Obviamente, el tejido es por segunda intención, nunca se coloca puntos o se cierra un absceso, porque eso significa que estás formando una nueva cavidad y se va a volver a formar. Como dice aquí, se colocará un drenaje tipo Penrose o gasa al borde orillada. Los abscesos de pequeño tamaño, muy superficiales, puede ser no necesario colocar drenajes. Eso depende. Y posteriormente se debe hacer una curación local. Una vez colocado el drenaje, se debe hacer una curación oclusiva con gasas y el apósito estéril. Posterior a esto, tenemos que ver, obviamente, la cicatrización por segunda intención. Tarda más o menos 1 a 2 semanas en cerrar, ya que el tejido debe granular y debe ir cerrando desde lo más distal o desde la profundidad hasta la superficie. Y debe haber un control visual y las curaciones por lo menos día por medio. Complicaciones. ¿Qué pasa si no dejas drenaje o si tú no estás viendo cómo va tu herida? Puede ser que haya una extensión de la infección localmente o incluso una diseminación generalizada. Es decir, que tu paciente va a venir al tercer día y todo el brazo, toda la pierna, todo el glúteo, toda la cara esté inflamada. ¿Y eso es por qué? Porque no existe un buen drenaje. Drenaje incompleto. Si la incisión es demasiado pequeña, es posible que haya un cierre en falso del absceso y con la persistencia en su interior del material purulento se va a cronificar. En este tipo de abscesos no existe la estética, por si acaso. No existe lo que es, doctor, quiero que me quede algo pequeño. No, porque si no hacemos un buen corte de drenaje, este se va a volver a formar. Entonces hay que tener bastante cuidado con los drenajes incompletos. El efecto de reloj de arena, que lo hablamos hace un momento, que es en el momento de posterior a la incisión, lo que debemos hacer es hacer una presión hacia los lados de la incisión, pero en sentido transversal, porque si lo hacemos en sentido perpendicular al plano del absceso, es decir, si apretamos o empujamos, este se va a drenar a tejidos más profundos. Y tercero, el absceso es un tejido inflamado e infectado, por lo cual sangra. Y si nosotros al debridar somos agresivos, entonces vamos a dañar vasitos subcutáneos y de tener un absceso vas a tener un hematoma o un sangrado activo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Se debe ser sí bastante prolijo para limpiar, pero tampoco pasarse a lo agresivo. Las indicaciones de la antibiótico-terapia: abscesos profundos, abscesos con importante celulitis circundante, pacientes inmunodeprimidos, pacientes diabéticos con mal control metabólico habitual, afectación del estado general, que es lo que les decía. Cuando nosotros vamos a derivar un paciente a un segundo o a tercer nivel, cuando son abscesos de gran tamaño que necesitan un debridamiento en quirófano, abscesos perianales profundos o abscesos de Fournier, abscesos en el triángulo nasogeniano con una posible infección al seno cavernoso, abscesos periamigdalinos, retrofaringios o parafaringios, angina de Ludwig, celulitis del suelo de la boca. La mayoría de estos son emergencias, los cuales ni uno lo transfiere, entran a quirófano de urgencia, porque realmente estos pacientes sí se complican y pueden tener desenlaces fatales. Consideraciones especiales: localización de los abscesos con extremada precaución. A esto me voy. No todos los abscesos son iguales. No es lo mismo drenar un absceso de Fournier o una angina de Ludwig a drenar un forúnculo de la axila. O sea, no es lo mismo. Todas las infecciones que afecten el denominado triángulo de la muerte pueden extenderse hacia el seno cavernoso a través de la vena oftálmica, pudiendo tener consecuencias graves.
Cabe recordar que el triángulo de la muerte es más o menos el triángulo de la pirámide nasal. Siempre que exista hinchazón bajo el canto interno del ojo, se deberá descartar la presencia de una dactiocistitis. El absceso del dorso de la mano puede ser reflejo de una infección palmar más extensa. Los abscesos perianales profundos pueden extenderse ampliamente, por lo que es preferible realizar un drenaje quirúrgico bajo anestesia. Si son perianales, por favor, que les hagan un bloqueo, no se animen a entrar con anestesia local, porque sí que les duele. Este cuadro que les pongo es para diferenciar. Una cosa es un absceso, otra cosa es un forúnculo, otra cosa es una foliculitis y otra cosa es una hidradenitis. El absceso, la etiopatogenia va a ser Staphylococcus aureus y flora polimicrobiana. En cambio de estos dos es Staphylococcus aureus y la hidroadenitis es polimicrobiana incluyendo neurodios. Clínica, pueden ser asintomáticos o dolorosos y eritematosos. Diagnóstico clínico, no centradas por un pelo. Esto se va a la diferencia que vamos a tener. El forúnculo es un nódulo subcutáneo con tapón necrótico central que suele ser doloroso. Afectación del folículo piloso hasta el tejido celular subcutáneo. Coalescencia de varios, se dice, es un antrax. La foliculitis es una pústula con pelo central, rodeada a veces de un alelo eritematoso. En este hay una afectación del folículo piloso y cura sin cicatriz. Posteriormente tenemos nódulos inflamatorios dolorosos y recidivantes, que son afectación de glándulas apocrinas en la región de axilas, areolas, región anogenital y vestíbulo nasal. Aquí les traigo la diferencia. Entonces, un absceso, este es una foliculitis que tiene el pelito al medio, es un forúnculo que tiene directamente, y la hidradenitis que ya son varios. Hay que saber diferenciarlos porque muchas veces te mandan forúnculos como abscesos. Manejo y tratamiento, como pueden ver, el tratamiento es incisión y drenaje, realizar cultivo o una tinción Gram si hay duda diagnóstica. Tras el drenaje, si el paciente tiene signos de respuesta inflamatoria sistémica, como ustedes ya saben, temperatura mayor a 38 grados, taquipnea, taquicardia, leucocitosis, utilizar antibióticos activos frente a este tipo de bacterias que pueden ser penicilasas resistentes. Y si hay una evolución tórpida, amoxicilina CLAP 500 miligramos cada 8 horas por 10 días. En caso de estos otros, acá también les dejo lo que podrían usar, pero lo más importante va al manejo del absceso, que es nuestro tema. Espero que les haya quedado claro y eso sería todo.